Estimados hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Recuerdo que hace muchos años escuché a un predicador decir lo siguiente. Se dirigió a su congregación y dijo: hermanos, por favor, abran sus Biblias, ya sea física o virtual, abran sus Biblias en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Vamos a leer juntos. Luego hizo una pausa mientras la iglesia seguía su indicación y mirando a su congregación dijo: por favor, aquellos que no han traído Biblia pueden juntarse con un cristiano para que puedan leer juntos. Cuando lo escuché por primera vez me dio bastante gracia, porque directa o indirectamente el pastor les estaba enseñando o diciendo que cuando se asista al templo uno debe llevar la Biblia para que pueda leer junto con el predicador, para que pueda estudiar junto con el predicador. Quisiera pedir a los que tienen la posibilidad de abrir sus Biblias, ya sea físico o virtual, puedan hacerlo en el libro de Jueces, capítulo 17. En base a la historia que se narra en ese capítulo, vamos a realizar una reflexión. Ahora bien, a modo de introducción, quisiera compartir lo siguiente. Antes de Jesucristo, Dios había establecido un lugar de reunión. Había establecido a los levitas, al sacerdote y al sumo sacerdote. Por lo tanto, si yo quería presentarme delante de Dios, con mis sacrificios, con mis ofrendas, yo tenía que ir al lugar que Dios había establecido, presentarme con los levitas, con el sacerdote y con el sumo sacerdote. Este era el camino que Dios había establecido. Después de Jesucristo, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos los ministradores. Nosotros somos hechos sacerdotes. Y tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Ahora, yo puedo y debo presentarme como un sacrificio vivo a Dios, de forma directa ante Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Tengan esto en mente primero. Ahora sí vayamos en Jueces capítulo 17. Primero un mega resumen de ese capítulo. En este capítulo se nos presenta a un hombre llamado Micaía. Este hombre estableció un lugar de adoración, estableció cierta indumentaria en su lugar de adoración, estableció su propio sacerdote. Es decir, estableció su propio camino, su propio mecanismo para vivir su espiritualidad. Ahora vayamos a leer lo que dice. En Jueces capítulo 17, verso 5, dice lo siguiente. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Como había indicado, este hombre estableció su propio lugar de adoración, estableció su indumentaria y estableció su propio sacerdote. Este lugar de adoración estaba en su casa. Esta indumentaria de adoración estaba conformado por terafines y un efod. ¿Qué eran los terafines? No eran serafines. Terafines hace referencia a pequeñas imágenes o pequeños ídolos de dioses paganos.
A eso comúnmente hace referencia el término terafines. Y el efod era cierta indumentaria o vestimenta especial que se preparaba para que lo pueda utilizar el sacerdote, el sumo sacerdote. Era un tipo de mandil especialmente elaborado para ellos que ministraban delante de Dios. Por lo tanto, llama la atención que Micaía no solo estableció un lugar propio de adoración, sino que dentro de él había colocado ciertas imágenes o ídolos de dioses paganos. Y había implementado su propia vestimenta sacerdotal para presentarse delante de Dios. Y se nos dice que colocó a su hijo como sacerdote. En conclusión, preparó su propio camino para vivir su espiritualidad. Eso llama bastante la atención. Ahora bien, si seguimos leyendo los versos de 7 en adelante, se nos dice lo siguiente. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pueda encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Estimados hermanos, ya sabemos lo que inicialmente hizo Micaía, pero luego a él se le presentó una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para confirmar que ese camino que él había establecido para vivir su espiritualidad era realmente un camino aprobado, correcto. Se le presentó una oportunidad para reforzar esa idea, para reforzar esa decisión. ¿Cuál fue esa oportunidad? Que cierto día, por el lugar donde él vivía, pasó un joven que era considerado levita. A ese joven, Micaía le dijo que por favor venga a vivir con él, que iba a ser para él como su padre, su sacerdote, su guía espiritual, y que él le iba a dar abrigo, le iba a dar alimento, etc. Y este joven aceptó y se quedó a vivir con Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Dios me va a prosperar, que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque tengo un levita aquí conmigo. Estimados hermanos, con respecto a este joven, la Biblia enseña que los levitas son descendientes de Leví, pero este joven era descendiente de Judá. Los levitas ministraban en el tabernáculo de Dios, tenían la función de guiar al pueblo de Dios a lo que es verdadero, a lo que es apropiado. Este joven lo que hizo fue reforzar las malas decisiones que Micaía había tomado. Es por ese motivo que entendemos que este joven era considerado como un levita. Lo miraban como un levita. Podía tener apariencia de un levita, pero realmente desde sus orígenes y por su propia conducta demuestra que no era un levita. Sin embargo, Micaía, emocionado porque había escuchado de este joven, porque lo había visto ya ahora, estaba frente a él, le pidió que se quede con él,
Y así reforzó su idea de lo que él había establecido, su propio camino para vivir su religiosidad, su espiritualidad. Así corroboró: este es el camino verdadero. Dios se agrada de mí, por eso me ha permitido esto, Él me va a prosperar, me va a bendecir, etc. ¿Pero qué comparto esto, estimados hermanos? En la actualidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de conservarse puro, de perfeccionar la santidad. No lo digo yo, eso está escrito en la Biblia. Y es cada uno responsable de realizar esta tarea. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con estar delegando esta tarea a otros. Debemos tener mucho cuidado de a cualquiera: sí, es que él me agrada cómo habla, él me agrada cómo comparte, me agrada cómo se expresa, sí, conoce de la Biblia algo, sí, me agrada, él me motiva, me hace sentir bien, así que él va a ser mi padre espiritual, mi sacerdote, mi guía, etc. Y así, a veces, a cualquiera que se acomoda a lo que nosotros consideramos es lo apropiado, a él lo nombramos padre, sacerdote, guía espiritual, mi inspiración, mi motivador, mi coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando cada uno es responsable de ello. Cada uno es responsable de conservarse puro, de perfeccionar la santidad, de leer las Sagradas Escrituras, de estudiar. Y no es que cada uno sea responsable solo en un sentido de obligación o deber, no, sino que Dios le ha dado a cada uno el Espíritu Santo para que pueda cumplir con esa responsabilidad. Quizá alguno pueda preguntarse: ¿y dónde quedan los pastores? Los pastores sirven como un acompañamiento, como una guía, para irnos marcando el camino. Pero somos nosotros los que debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, aprender a caminar y caminar por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Porque no está el pastor, todo se viene abajo, no está el pastor. Está el pastor, todo se viene arriba porque está el pastor. ¿Usted es cristiano o somos cristianos por el pastor? ¿La presencia de Dios depende del pastor? Si somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, somos ministradores de Dios, sacerdotes, tenemos al mismo sumo sacerdote. Eso depende de Dios, dependemos de Dios. Además de esto, comparto este mensaje para que cada uno pueda observar a qué le presta atención o a quién le presta atención. Porque ahora podemos escuchar de todo, hermanos, de todo podemos escuchar. Y no se trata de buscar algo que se acomode a mi forma de ser o a mi estado en particular. Si yo me gusta hacer bromas, por eso voy a buscar a alguien como padre, sacerdote, guía espiritual, así que haga bromas. No, más bien yo estoy un poco así como angustiado, estresado, por eso necesito a alguien como padre, como sacerdote, guía espiritual, que haga bromas para que me saque de ese estado. No se trata de buscar a alguien así. Se trata de buscar a alguien que me enseñe la verdad y me guíe a la verdad. Esa es lección número 1. Lección número 2. Aunque tenga alguien que me guíe y me comparta la verdad, cada uno es responsable. Yo soy responsable de perseverar en la verdad. Esa es la lección número 2. Y lección número 3. Tengamos mucho cuidado de establecer nuestro propio camino o mecanismo para vivir nuestra religiosidad o nuestra espiritualidad. ¿A qué me refiero? Con esto termino. Micaía estableció su propio lugar, estableció su propia indumentaria.
estableció su propio sacerdote. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. ¿A qué me refiero? Establecemos nuestro propio lugar para adorar a Dios. ¿Qué significa? Solamente en este momento, en este lugar. En mi casa no, en mi centro de trabajo no, en mi centro de estudio no, en la calle no. No al despertar, no al atardecer, al anochecer, en la amanecida, no. Solo en cierto lugar, en cierta hora, allí vivo mi espiritualidad, allí. En otro tiempo, en otro lugar, no. Establezco mi propio espacio, mi propio lugar. También a veces establecemos nuestras propias formas, lo cual es inapropiado. Micaía, ¿qué hizo? Preparó terafines y preparó una vestimenta especial. A veces nosotros en nuestra vida espiritual añadimos ciertas cosas y como si nuestra espiritualidad dependiera particularmente de esas cosas. Usted puede analizar, reflexionar. Yo estoy colocando ciertas cosas y esas cosas lo adecuo a mi espiritualidad. Es decir, esas cosas hacen que mi espiritualidad se vea nutrida. Y la pregunta es, ¿realmente esas cosas nutren lo que es espiritual delante de Dios? A modo de ejemplo, quizá yo tengo un buen trabajo, buen estudio, un buen aspecto físico. Como tengo esas cosas en un estado bueno, alto, deseable para muchos, a veces yo relaciono eso o lo tengo como algo que se presenta para nutrir mi espiritualidad. Quizá cada mes recibo 10,000 soles de sueldo. Las cosas van bien. Eso nutre mi espiritualidad. Quizá todos los días tengo para comer un banquete. Eso nutre mi espiritualidad. Quizá tengo para ponerme mínimo 10 prendas o 10 trajes por día. Tengo un closet con un montón de prendas para vestir. Eso nutre mi espiritualidad. Y así a veces nosotros constituimos ciertas cosas que las tomamos como que eso nutre mi espiritualidad. Esto nutre mi espiritualidad. Esto otro nutre mi espiritualidad. La pregunta es, ¿realmente eso nutre mi espiritualidad? Yo he dado solamente estos ejemplos, pero hay un montón de cosas, hermanos. Un montón de cosas. Y cada uno debe poder examinar. Y lo último, Micaía no solo estableció un lugar limitado, aquí yo voy a estar aquí, ahí va a ser mi lugar de adoración, y mi indumentaria, mis formas de vivir mi espiritualidad, o que nutran mi espiritualidad, sino que estableció también a alguien como guía. Y eso es lo que muchas veces nosotros también hacemos, delegarle la responsabilidad a alguien, como si mi espiritualidad dependiera de alguien. Es decir, yo puedo estar pecando, haciendo lo malo, me desvío, pero ese alguien me dice, tú estás bien, tú puedes hacerlo, levántate nada más. Ah, ya ves, él como es mi guía, mi padre espiritual, allá, yo voy a estar bien. ¿Creen que así funciona la espiritualidad? Hermanos, así no funciona la espiritualidad. Ya antes lo he dicho también, si la espiritualidad funcionara de esa forma, ¿cuántas justificaciones no tendrían los miembros de la iglesia primitiva para decir que no pudieron vivir una apropiada espiritualidad? ¿Cuántas razones, hermanos? Muchas, tendrían muchas razones. Ellos eran perseguidos, no tenían mucho tiempo para estar reunidos por algún medio, para congregar juntos, no, porque estaban siendo perseguidos. Pero aún así, aunque estaban siendo perseguidos, tenían que trabajar para sustentar sus gastos. No tenían un tiempo especial, ya vamos a orar este día 2 horas, este otro día 3 horas, este otro día 4 horas, no. Ellos estaban huyendo de aquí, huyendo para allá, pero su espiritualidad lo vivían en todo lugar, a toda hora. Es lo mismo que tenemos que hacer.
ellos también. ¿Ustedes ven que ellos tenían acaso un gran templo con muchas cosas ahí que nutriera su espiritualidad? No. Ellos tenían un gran trabajo con una gran empresa que nutra su espiritualidad. No. Tenían grandes estudios y doctorados que nutrieran su espiritualidad. No. Tenían abundante ropa y trajes para usar al menos 10 por día. No. Tenían para comer banquete todos los días. No. Pero su espiritualidad no dependía de estas cosas. Sí, ellos tuvieron la oportunidad de ver a Pablo, a Pedro, a otros apóstoles, pero cuando ellos comenzaban a viajar y no estaban con ellos, cuando ellos comenzaron a morir como mártires, ¿qué hizo la iglesia, los verdaderos cristianos? ¿Acaso no grababan en su corazón que debemos ocuparnos de nuestra salvación nosotros? ¿Por qué? Porque al igual que Pablo, Pedro dependían de Dios, al igual que los apóstoles dependían de Dios, nosotros también dependemos de Dios. Por lo tanto, estimados hermanos, vivamos esta clase de vida espiritual, realmente espiritual, constituyéndonos cada uno como aquel templo santo, como verdaderos ministradores de Dios, sacerdotes de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Es todo lo que necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermanos. Podemos vivir nuestra vida cristiana y espiritual de la manera ideal, solo con Él, solo por Él. Muchísimas gracias por su atención. Creo que no lo dije al inicio, ahora lo digo. El pastor Pedro King me pidió que lo reemplace porque estaba un poquito delicado de salud y me dijo que iba a descansar y me pidió que lo reemplace. El mensaje de hoy básicamente ha salido de una reflexión del camino de mi casa aquí a la oficina para grabar, pero espero que haya sido de su edificación. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Por favor, sigamos orando unos por otros. Cuídense y que tengan una excelente semana en Dios.